Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Vamos a compartir la palabra del Señor ahí en 1 Corintios, capítulo 7, verso 34, y estaríamos terminando ya el capítulo 7. Dice así: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo o a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto, decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Acá el apóstol Pablo, a medida que leemos los versículos, nos enseña en esta mañana que el anhelo de él era que los chicos y los jóvenes y las doncellas quedaran solteros. ¿Para qué? Para poder atender la obra del Señor. ¿Por qué? Porque a veces un joven soltero o una chica soltera puede atender mejor las cosas de Dios que una persona casada. Una persona casada, en el caso del hombre, tiene que estar continuamente trabajando para sostener su hogar y tiene que tratar también de complacer a su esposa. Entonces, muchas veces ese tiempo gastado en la familia no es lo mismo el tiempo de una persona soltera que no tiene mayores compromisos. Esa persona puede ir tal vez a visitar un hogar, o tal vez esa persona también puede ir y estar en la iglesia más temprano, o tal vez esa persona también puede, cuando es soltera estoy hablando, ¿no? Si es soltera puede meditar más en la palabra, tiene más tiempo para el estudio. Entonces nunca es lo mismo una persona casada que una persona soltera. Mire, ojo, y no por eso esto menosprecia a la familia, porque el apóstol Pablo lo explica más abajo y también lo explica unos versículos anteriores. No es que el apóstol Pablo esté prohibiendo casarse, no, para nada. Al contrario, porque él mismo dice más abajo, y lo hemos leído en el capítulos 5 y 6, que es mejor casarse que quemarse. Pero mire lo que dice acá el 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Acuérdense, hermanos, volvemos a respetar el contexto inmediato y la historia y la gramática. Acuérdense que en ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida ferozmente. Habían muchas personas como Nerón que habían querido quemar a Juan en una caldera con aceite, en un sartén gigante, en un tacho con aceite hirviendo. Y dice, según lo que cuenta la historia, lo que cuenta Josefo, que no lograron poder quemar a Juan. Entonces había un revuelo muy grande en toda Asia, África y parte de Europa con lo que era el camino del cristianismo. Todavía no se conocía el cristianismo en su totalidad. Acuérdense que estamos hablando del siglo I. Acá más o menos ya era el año 40, 50, y si no, capaz que un poco más, de la era cristiana. Entonces, Pablo aconsejaba que fueran solteros, porque una persona soltera es distinto que una persona casada que tiene que salir corriendo con los bolsos, con la ropa de los niños, con los niños a cuestas, con la esposa, con el marido. Sin embargo, por ahí una persona joven podía correr o esconderse sin ningún problema al estar solos. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte de Pablo, que es eso lo que el Pablo está enseñando. Amén. En el verso 36
dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Acuérdense que en ese tiempo, hermanos, tal vez no habían colegios primarios ni secundarios como ahora. La mayoría de la gente le enseñaba a sus hijos y a sus hijas oralmente en su casa, a leer, a escribir, a sacar cuentas, y era todo lo básico. No era que ellos iban a un colegio a aprender. En el verso 37 dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Acá en el verso 36 y 37 está hablando de los hijos de los hermanos, de aquellos que ya había pasado un tiempo y sus hijas se habían hecho mayores, y tal vez para el jefe de hogar había una carga económica. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié, hermanos, en que los jóvenes de ese tiempo se quedaran solteros, y como dije ayer, no era que Pablo estaba prohibiendo que se casaran, no, al contrario, sino que muchas veces en ese tiempo, en esa época, había una presión social en que los hombres, para poder ser una persona de bien en la vida, tenían muchos de ellos que casarse, ya sea una doncella, una chica virgen o un muchacho. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace hincapié, hermanos, en quedarse soltero. Pero no había ninguna mala intención de parte de Pablo de que los jóvenes se quedaran solteros o se casaran. El apóstol Pablo lo que está aclarando acá en lo que respecta al casamiento, al matrimonio, es que era mejor estar soltero para poder servir al Señor, porque de esa forma la mujer y el hombre no tenían otros compromisos, sino nada más los laborales. Pero acá habla en el 37 y en el 36 ya habla de los matrimonios que tenían chicas doncellas, vírgenes, ya mayores de 15, 16, 17 años para arriba, y que por ahí, hermanos, era una carga en un hogar comprarles un vestido o educarlos. Entonces, por ahí era preferible que en el caso de las mujeres sean entregadas a los novios o a los esposos para que se casen lo más pronto posible. No es como ahora, que por ahí los matrimonios tienen una ayuda social, una asignación familiar, un plan social. Tampoco existían las jubilaciones. Roma y el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estaba pasando un momento muy difícil económicamente, y al contrario, ellos estaban siendo apretados económicamente por el gobierno romano, que cada vez les ponían sobre ellos más impuestos, así que todo lo que trabajaban en 30 días, la mitad, en muchos casos, era para pagar impuestos a Roma. De allí que nace el odio y nace el resentimiento hacia los cobradores de impuestos, hacia los publicanos. Porque acuérdense que el pueblo de Dios en ese tiempo, o la gente común judía, tenía dos enemigos. Tenía al Estado de Roma, la opresión romana, y también la opresión de sus compatriotas que se habían hecho publicanos. Eran muy mal vistos, hermano, muy mal visto el Imperio Romano, la presión que hacía social y económica, y también los publicanos. Por eso la Biblia habla de Mateo, que era un publicano, y de Zaqueo, que tan pequeñito en su tamaño, ¿no?
pero era muy rápido con los números. Por eso Zaqueo, cuando Cristo entra a la casa de Zaqueo, lo primero que hace Zaqueo cuando el Espíritu Santo toca su corazón es devolver con 4 tantos al que les había robado. Y la mitad de los bienes de él se lo daría a los pobres. Los publicanos eran personas muy ricas, porque ellos no cobraban un sueldo, sino que cobraban un porcentaje y robaban de los impuestos que cobraban para Julio César, para el pueblo romano. Así que por eso eran odiados la mayoría de los publicanos. Así que volviendo al verso 36 y 37, muchos de los matrimonios tenían hijas, que eran muy pocas las familias, hermanos, que trataban de mantener solteras a sus hijas ya mayores de edad en la casa. La mayoría eran personas que podían alimentar y vestir. Acuérdese que, hermanos, en ese tiempo no era como ahora, que usted abre un ropero y encuentra 20 remeras, 3, 4 pantalones, 3, 4 pares de zapatillas. En ese tiempo era muy complicado, hermano. Y las ropas eran todas del mismo color, no había una gama como ahora de colores de ropa, de variedades. Era muy difícil hacerse de una muda de ropa. Por eso, hermano, usted ve en la historia antigua, más o menos, yo calculo que un poco más de, o casi 1000 años antes de Cristo, en el libro de los Jueces, usted ve que Sansón, cuando ganaba o le ganaban a él, ellos arriesgaban a poner en la mesa como si fuera un casino, ¿no es cierto? O ahí ellos echaban suertes y habían personas que tenían que pagar con mudas de ropa. En un caso creo que Sansón tuvo que pagar 20 mudas de ropa, o sea, 20 vestidos, 20 túnicas. Y en ese tiempo, hermanos, cuando estaba el Imperio Romano, había mucha gente, muchos dueños de casa, muchas mujeres que tenían una sola muda, no tenían 2. El que lograba tener 3 era una persona de clase media, porque acuérdese que en plena cosecha y en plena trabajo, en plena faena del verano, junto con parte de la primavera y el otoño, no de invierno, pero sí las otras 3 estaciones que eran un poquito más calurosas, muchos de ellos cuando llegaban en las tardes, lo primero que hacían era lavar la muda, ponerse un taparrabos y algo muy liviano y dejaban la muda tendida afuera o en los techos, porque cada uno de ellos usaba terraza. Acuérdense que Jerusalén era mucha la gente la que vivía ahí, entonces estaban un poco apretaditos. Entonces se usaba mucho lo que eran las casas de un solo ambiente o por ahí de 2 o 3 ambientes. Eso lo podemos ver en algunos libros de antropología, donde enseña, hermanos, donde muchas veces se criaba una cabra o una vaca, no había mucho espacio para criar gallinas y todo eso. Entonces la mayoría de ellos, hermanos, en la mañana salían 5 o 6 de la mañana a trabajar al campo y volvían a la tardecita como a las 6, 7 de la tarde. Y a esa hora ellos llegaban a descansar, a dormir un rato para seguir el trabajo al otro día, menos el día sábado, que ellos guardaban el sábado. Entonces era muy difícil, hermanos, conseguir una muda de ropa para los hijos. Hoy uno puede ver, a nosotros acá en la iglesia nos regalan muchas bolsas de ropa y hemos llevado ropa para Colonia, hermanos. Una vuelta llevamos casi 20 bolsas de ropa. 20 bolsones de ropa llevamos a Colonia, que también de ahí se mandaron a San Juan y a la Valle. Pero en ese tiempo, hermanos, no existía eso, no. Los pocos cortes de género que había eran muy caros y los vestidos y las túnicas eran carísimas.
Entonces costaba mucho, hermanos, vestir y educar a un niño. Hoy día, acá por lo menos en la República Argentina y en otros países, hay educación pública y colegios donde uno puede mandar a los niños, ¿no? Y le dan una educación más o menos. Ahora se está trabajando mucho en este gobierno y se está capacitando un poco más a los maestros para que las escuelas públicas y del Estado no sean tan mediocres, porque nunca va a comparar usted una escuela pública con una privada, donde en una privada a los chicos en primer grado ya empiezan a hablar inglés, francés, lenguaje de señas, y les empiezan a enseñar materias más avanzadas que en un colegio público. Inclusive en una escuela pública, hermanos, y eso está más que comprobado, hoy usted puede ver que la educación es mejor en la mañana que en la tarde, porque la gente de bien, la gente que trabaja, pasa a dejar a sus hijos al colegio, se va a su trabajo y después al mediodía lo retira. Sin embargo, la gente que duerme hasta las 10, las 11 o las 12 en muchos casos, ellos llevan a duras penas a los niños así medio despeinados a la escuela, y nunca es mejor la educación en la tarde que en la mañana. Eso está comprobado. O sea, no es porque lo diga yo. Yo me recuerdo que mis hijos, gracias a Dios, siempre fueron a colegios públicos. Dios bendiga a aquellos que pueden mandarlo a un colegio privado. Pero en un colegio público, hermanos, la enseñanza no es la misma que en la tarde. Y tampoco es igual que un colegio privado. ¿Me entiende? En un colegio privado donde usted paga para que a sus hijos le enseñen bien, usted tiene todo el derecho de ir a reclamar. En un colegio público también tendría que ser igual. Tendría que ser igual. Pero sin embargo, hermanos, hoy por hoy usted no puede reclamar nada, porque es una escuela pública, ¿me entiende? Aunque no tendría que ser así. Y es eso lo que el presidente quiere cambiar justamente en el DNU y en estas leyes nuevas que hay, para que los niños puedan estudiar y tener, hermanos, una buena educación y una buena enseñanza. Mire, con respecto a esto, hermanos, de lo que yo estoy diciendo, hoy por hoy más de 30 años hemos vivido en la Argentina que a nuestros hijos en los colegios no se los educa, sino que se los adoctrina. ¿Me entiende? Y eso no tiene que ser así, hermanos. El adoctrinamiento tiene que salir del hogar, de los padres, no de los colegios ni de las escuelas. A no ser que sea una escuela privada, que sea de alguna religión X o alguna enseñanza, ¿me entiende? Por eso usted ve, hermanos, que está tan marcado el Islam en las personas, en estas personas que son musulmanas o islámicas, donde de pequeñito al niño se le enseña a respetar el Corán y a hacer lo que dice el Corán, ¿me entiende? Entonces, nosotros ahí encontramos, hermanos, un adoctrinamiento, ¿me entiende? Y no una educación. No es lo mismo educar que adoctrinar, ¿me entiende? Y menos políticamente, porque se supone que cuando una persona es mayor de 18, ella o él ya son mayores para poder elegir a quién votar y a qué religión seguir. Por eso es bueno, por eso la Biblia dice: instruye al niño en la carrera, y cuando él fuere grande no se apartará de él, del camino. Porque los judíos, hermanos, en ese aspecto educaban mucho a los niños religiosamente, pero había mucha ignorancia de lo que eran muchas cosas. Por eso, hermanos, Dios permitió que Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel fueran llevados cautivos hasta Babilonia, como le pasó a José, que fue llevado a Egipto. Y esos países, hermanos, estaban más avanzados en ciencia, en tecnología, en historia, ¿me entiende? Porque lamentablemente muchas veces, hermanos, la religión o las religiones se encierran, hermanos, y atrasan mucho lo que es
todo eso que estamos charlando. Pero eso es bueno, hermano, no espiritualizar todo. Más, yo conocí hace muchos años un matrimonio que no mandaba a los chicos al colegio. No los mandaban. Y no los mandaban porque justamente ellos creían que mientras menos los mandaban, no se contaminaban. Pero los chicos eran ignorantes. No sabían para dónde quedaba el norte, el sur, no sabían lo que era la cartografía, la geografía, la aritmética, por nombrarle algo, hermano, la historia. Entonces, justamente Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, igual que José, y muchos de los jóvenes que habían salido de Jerusalén, fueron enseñados con la educación babilónica. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque acuérdense que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran espiritualmente y en sabiduría mucho más sabios que los demás, porque les tomaban tareas. Pero ¿sabe qué? Ahí actuaba también el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tampoco podemos espiritualizar y creer, hermanos, que nuestros hijos son Sadrach, Mesach y Abednego o Daniel y no mandarlos al colegio, sino que nosotros tenemos que darles educación para que aprendan idioma, bueno, y todas las materias que tienen que estudiar. Lo mismo pasa dentro de las iglesias, hermanos, donde usted puede ver en una iglesia un ejemplo donde se enseña la palabra de Dios. Es muy importante aprender un ejemplo lo que es teología sistemática, porque usted va atando cabos sueltos. Yo siempre le digo a los hermanos que no es lo mismo leer la Biblia así nomás todas las mañanas como estudiar la Biblia a través de una teología sistemática, o sea, de materias. En este caso sería un ejemplo de las reglas de la hermenéutica, la homilética, la exegesis bíblica, la dispensación. Y cuando usted estudia todas estas materias, no hace falta que las estudie tan a fondo, pero por lo menos, hermano, que usted le dedique un tiempo, usted va a poder entender muchas cosas, igual que la escatología. Hoy, ¿por qué hay tanta pelea con personas que dicen que la venida va a ser antes, que va a ser después de la gran tribulación, que primero es esto, después segundo es lo otro? Las peleas que surgen es justamente por la ignorancia, hermano. Porque la gente no estudia y los cristianos no les gusta estudiar la Biblia. Miren, hermanos, a muchos hermanos, a mucha gente y muchos pastores les gusta estar más sentados viendo tele, mirando TikTok, o mirando Short, o mirando YouTube, que estudiar la Biblia. Entonces de ahí surge la ignorancia, ¿me entiende? Yo conozco muchos pastores, es más, yo me he peleado con muchos, porque al no estudiar, ellos creen que, por lo menos al que es pastor, al que es líder, al que se capacita, esa persona tiene que estudiar un poco más. ¿Me entiende? Eso es lo mismo que un escribano, que un abogado. Para poder ser fiscal o ser juez, usted tiene que estudiar un poco más de materias que abogacía. ¿Me entiende? Unos años más. Yo tengo entendido que para estudiar y para poder ejercer lo que es la escribanía, tiene que estudiar un poco de años más que ser abogado, ¿me entiende? Para saber todos esos trámites, las leyes. Entonces, nosotros como hijos de Dios también tenemos que educar a nuestros hijos. Y para ir terminando, hermanos, porque está muy linda la enseñanza en esta mañana, acá vemos, hermanos, dice el verso 38, de manera que el que da a su hija en casamiento hace bien, y el que no lo hace, también hace mejor. Bueno, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica, hermanos, ¿por qué ellos inventaron el celibato, la castidad? ¿O por qué la Iglesia Católica no dejó por muchos años que se casaran los curas y las monjas, o los sacerdotes? ¿Por qué prohibió? Porque a ellos les convenía, por una cuestión económica, no por una cuestión religiosa. A ellos les convenía tenerlos solteros para mandarlos de misioneros. Entonces de ahí surgen después, hermanos, estos y estas personas de esta religión que han cometido tanta violación y han abusado de tantos niños, porque ellos querían descargar su sed sexual o esta práctica en personas inocentes.
como lo que pasó acá en Mendoza, hermanos, en este convento en Godoy Cruz o en Luján, no me recuerdo dónde era. Amén, el caso que abusaron de tantos niños que no podían hablar ni escuchar. Entonces, para ir terminando, dice el 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que la tiene como soltera hace mejor. El 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero el 40 dice, pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se queda sola o solo. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. Lo vamos a dejar hasta acá nada más, pero estos últimos 2 versículos que leímos es muy importante. Dice que si una persona se casa, esa persona está ligada de por vida a su cónyuge, a no ser que la persona muera uno de ellos, o en el último de los casos, por adulterio, haya una separación. ¿Me entiende? Por un caso inmoral, haya una separación, un divorcio de por medio. ¿Me entiende? Pero ese es otro tema también. Porque hoy, hermanos, muchas parejas se divorcian porque le contestó mal, porque le apretó la mano, o porque no quiere a su mamá o a su papá, o al suegro o a la suegra. Y muchas mujeres, muchos hombres se divorcian porque encontraron algún mensajito, no vieron nada, pero encontraron un mensaje. Entonces, esas falsas sospechas y todas esas cosas llevan a que los matrimonios se separen. Entonces, la Biblia relata y justifica un divorcio cuando es por un caso de inmoralidad, de adulterio, fornicación. ¿Me entiende? Pero acá, hermanos, el apóstol Pablo dice al final, dice que la persona que queda viudo o viuda, por ahí es mejor que si ya hizo alguna relación en pareja anteriormente y tuvo hijos o hijas o no tuvo, es mejor que se quede viudo o viuda. ¿Para qué? Para servir a Dios. Porque era por una cuestión religiosa, por una cuestión de compromiso y de disciplina con las cosas del Señor. ¿Entiende? Así que bueno, hermanos, ojalá que esto le haya servido. Sería lindo que usted hiciera un par de preguntas para nosotros poder contestarlas. Que Dios le bendiga, un fuerte abrazo. Quien les habla el pastor Eduardo Vázquez. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en hacerla por el teléfono privado o por los grupos de WhatsApp. Acuérdense que nuestro número es el 261-519-5489. Acuérdense que nuestra iglesia se llama Iglesia Sendas Antiguas y está ubicada aquí en el barrio Paraguay de Guaymallén, Mendoza, República Argentina. Un gran abrazo, que Dios les bendiga. Mi vida se renueva cuando clamo a ti, Jehová. Me siento como nuevo cuando clamo a ti, Jehová. Mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que yo
llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Ama a mí, que yo te responderé. 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 Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo.